por una semana. La semana pasada iniciamos otra carta, la carta de Pablo a los filipenses, y de esa manera pues vamos a correr durante estos días, durante estos domingos, yendo por cada uno de los versículos de la carta de Pablo a los filipenses. Recuérdense que culminamos la carta a los tesalonicenses, pero ahora vamos con la carta a los filipenses. La oración que nos llena del fruto de justicia. Mire, de las 13 cartas, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar 13 cartas, 10 más 3, escritas por el apóstol Pablo. 13 cartas en el Nuevo Testamento. 9 de esas cartas, 5 más 4, 9 de esas cartas están siendo dirigidas a iglesias. De hecho, iglesias de las cuales el apóstol Pablo es fundador. 4 de esas, o más bien 9 de esas cartas están dirigidas a iglesias. Las otras 4 restantes, para completar las 13 que el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, están dirigidas a personas individuales, no a iglesias. Y entre esas personas individuales vamos a encontrar que Pablo le escribió al joven Timoteo. De hecho, le escribió 2 veces, hay 2 cartas. Y luego escribe a Tito y luego escribe a Filemón. Entonces, así es la referencia que tenemos en el Nuevo Testamento respecto a lo que Pablo escribió, las cartas de Pablo. Entonces, el domingo pasado iniciamos el estudio de la carta de Pablo a los filipenses, en donde conocimos que dio la apertura o que dio origen a esta carta. O en otras palabras, usted pudiera preguntarse, bueno, ¿y Pablo por qué le escribió a la iglesia de los filipenses? Resulta que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Y estaba preso no por mañoso, no por rentear a nadie, no, nada de eso, sino que Pablo estaba preso por predicar el evangelio del Señor. Entonces, cuando los hermanos de la iglesia de Filipos se dieron cuenta que Pablo estaba preso allá en Roma, dice que sin ninguna presión y en un gesto muy espontáneo y voluntario, los hermanos, así como le hacen los hermanos de la frater, se reunieron todos y dijeron, ¿saben qué? Pablo está muy necesitado. Y entre todos comenzaron a bolsearse, como dice, e hicieron una colecta económica. Cuando ya tenían esa colecta económica, se la enviaron a Pablo, pues que estaba preso. Entonces Pablo recibe la ofrenda y por ende, cuando usted recibe una ofrenda, nos alegramos. Pablo se alegró de recibir esa ofrenda. Inmediatamente Pablo quedó como en deuda de agradecerle a la iglesia de los filipenses que se había tomado el tiempo y que habían pues puesto esa buena actitud para poder recolectarle pues esa ofrenda. Entonces, para el envío de esa ofrenda, dice que aparece un personaje ahí en la carta que se llama Epafrodito. Esa ofrenda que los filipenses le llevaron a Pablo estando en la cárcel, se la enviaron a través de Epafrodito. Entonces Epafrodito llega, Pablo la recibe, Pablo se alegra, pero él queda pendiente de escribirles la carta. Antes de que Epafrodito regrese a los
Filipenses, entonces Pablo les escribe y le da la carta nuevamente a Epafrodito para que ésta la pueda llevar a los filipenses. Y de ahí la carta de Pablo a los filipenses. Por eso se dice que la carta a los filipenses es una carta de agradecimiento. Algunos por su contenido dicen que es la carta del gozo. Otros dicen que es la carta de la amistad. Y otros dicen que es la carta de la experiencia cristiana, pero sobre todo viendo su contenido. Entonces, al iniciar ya la carta de Pablo a los filipenses, ahí se va a ir notando, fíjese, el grande amor o aprecio que Pablo guardaba por los hermanos de la iglesia de Filipos. Resulta que los primeros hermanos que iniciaron esta iglesia eran personas que Pablo había ganado para el Señor. Y en estos estaba, dice que la Lidia, la vendedora de púrpura, estaba la joven liberada de un espíritu de adivinación, y el carcelero que después de un gran terremoto decidió entregar su vida al Señor. Estos eran como algunos personajes ya conocidos de la iglesia de los filipenses. A ellos fue que se le ocurrió, cuando supieron que Pablo estaba preso, hagámosle una colecta y enviémosle ese dinero a Pablo. Entonces es obvio que por haber sido Pablo el instrumento usado para ganar a estas personas para el Señor, entonces el aprecio de todos ellos hacia Pablo era grandísimo. Por eso, al darse cuenta de la situación en la que estaba, ellos no dudaron. Cuando usted aprecia a alguien y sabe que está en una condición difícil, pues a usted no le interesa, ¿verdad? Sino usted hace el sumo esfuerzo por ver cómo le ayuda, por ver cómo le colabora a dicha persona, sobre todo tratando de expresarle su aprecio, tratando de expresarle todo su amor por ello. Ahora, yo quiero preguntar en esta mañana, ¿de quiénes seremos nosotros un Pablo? ¿A quiénes les habremos nosotros transmitido el evangelio de manera que en el corazón de estas personas hay un gran aprecio hacia nosotros? O quizás usted, hermano, se esforzó de una manera tal para bendecir la vida de una persona, y hoy esta persona pues busca cómo agradecerle y cómo recompensarle la ayuda que usted le ha entregado. Llevar una persona a Cristo, mire, eso es lo más grandioso, es lo más lindo que nos pueda suceder. Cuando alguien, por causa de nuestro testimonio, fue ganada para Cristo, fue ganada para el Señor, déjeme decirle que usted hizo un amigo eterno, porque esta persona lo va a recordar a usted toda la vida. Toda la vida. Cuando estábamos en Santa Tecla, estábamos igual en un grupo de crecimiento de la iglesia Templo Cristiano, que ahí nos congregábamos. Yo recuerdo que en lugar donde estábamos, llegaron una familia, y él recibió al Señor en ese lugar. Y el Hijo, por donde quiera nos mira, siempre nos está recordando. Gracias a Dios, porque ustedes, dice, fueron los que Dios usó para que nosotros como familia fuéramos ganados para el Señor. Entonces esa es una buena labor. Ganar a otros para Cristo es una cosa maravillosa, es una cosa linda, fíjese, que nos puede pasar en la vida. Ahora, en el caso de Pablo, al recibir esa ayuda de los filipenses, al darse cuenta
de todo el esfuerzo que ellos hicieron con tal de que le llegara dicha ofrenda hasta la cárcel. Entonces Pablo pudo constatar que verdaderamente había un gran aprecio en la vida de los hermanos de Filipos hacia su persona. Era bien difícil que Pablo no concluyera que en la vida de aquellos que había ganado para el Señor había total aprecio y total agradecimiento, óigase bien, por haberlo llevado a Cristo. Entonces eso es algo que debemos o más bien que entra dentro de la reflexión cuando estamos leyendo al apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. Ahora, en los versículos que vamos a leer este día vamos a descubrir aún más el alcance de ese aprecio o amor que Pablo mostraba por los filipenses, orando por ellos de tal manera, de una manera tan especial, con la que una persona pueda orar por otra cuando lo que media es el amor de Cristo. ¿Cuántos hemos orado unos por otros? Quiero decirles que dentro de ya lo iniciamos, ahí nos salió, estamos llevando, al menos con los servidores, el plan de cobertura, le hemos llamado plan de cobertura 5-5, en donde todos los días oramos por una persona, por un hermano. Todos los días 5 minutos. Lo iniciamos el 25 de abril. ¿Hoy es cuándo? Estamos a un mes. Quiero decirle que gracias a Dios la persona que me tocó está cubierta de mi oración. 30 días por 5 minutos. Yo he estado orando por ella. Hay veces en la madrugada, hay veces a las 10 de la mañana, luego en la tarde. Pero gracias a Dios no he olvidado esa responsabilidad de orar. Espero que de esa manera llegue a los demás ministerios y pues todos seamos cubiertos en oración por una persona que constantemente nos esté llevando delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué es plan cobertura 5-5? Porque lo hacemos por 5 minutos usando 5 peticiones específicas que nosotros entregamos. No nos desviamos de ese rumbo, no pedimos otra cosa, sino bajo eso. Entonces es un plan cobertura 5-5, 5 minutos para 5 peticiones específicas todos los días, por esa persona en particular. Entonces veamos que Pablo oró. Fíjese, Pablo los apreciaba muchísimo. ¿Qué oró? ¿Qué dijo Pablo? Cuando Pablo se presentó delante del Señor y tenía en mente a los hermanos filipenses, ¿qué dijo de ellos? ¿Qué habló de ellos? Eso es precisamente lo que vamos a ver en esta mañana. Quiero que vayan a Filipenses capítulo 1, versículo 9. Estaban supuestos a proyectar, pero no tenemos pantalla. Sí tenemos pantalla, pero no proyección, por alguna falla. Filipenses 1:9 dice, 9 al 11. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esta, es la nueva versión internacional. Ahora, yo se los voy a leer y me gusta la versión esta, le encuentro bastante claridad. La versión Palabra de Dios para Todos, como para entender mejor. Dice, y esta es mi oración, oiga,
que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento. Vea, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Si lo hubiéramos tenido ahí, tuviéramos el texto puesto y hubiéramos estado como meditando, y se van a dar cuenta de la claridad que da, sobre todo pues esta versión, palabra de Dios para todos. Entonces, lo que se entiende de la oración es que el amor, mire, el amor en un cristiano no debe de ser una experiencia única o de una sola forma, sino una experiencia que se vaya extendiendo o creciendo de manera inteligente, con conocimiento, con buen juicio. Fíjese, con el cuidado de que dicha experiencia de amor nos haga muy cuidadosos de nosotros mismos, a fin de elegir solo aquello que es limpio y recto delante del Señor, sin contaminación espiritual del mundo, de tal forma que estemos preparados o capacitados para producir los mejores frutos de justicia para gloria y alabanza del Señor. Esto es lo que Pablo expresó. Por eso, una de las cosas importantes que hay implícito y que debemos distinguir y entender es lo siguiente. Para un creyente en Cristo es muy importante, oiga, el aprender a distinguir entre lo que es el amor nacido del sentimiento, que se origina ahí en el sentimiento, y el amor nacido del pensamiento o de las buenas razones que los cristianos tenemos para manifestar el amor de Cristo al mundo. Dice, en otras palabras, Pablo, el amor debe ser expresado, sí, debe ser expresado, pero con inteligencia, con conocimiento y con buen juicio. ¿Qué quiere decir, hermanos, esto? Mire, ese amor que es presentado en las películas o telenovelas, en donde el joven se enamora fuertemente de la hija de la vecina, pero posteriormente el joven descubre que también está enamorado de la suegra. ¿Han visto ustedes esa novela? ¿Verdad que esas novelas son las que abundan ahí en la televisión? Déjeme decirle que esto no es un amor fundamentado en la inteligencia, en el buen juicio, sino es el sentimiento de una persona dominada por su naturaleza pecaminosa. Fíjese usted, el amor basado en el sentimiento puede resultar altamente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el amor que nace del supuesto amor que nace del sentimiento no respeta límites, no respeta compromisos, porque no distingue entre una cosa y otra. Y que es de hecho el amor del que nosotros estamos acostumbrados. Cuando nosotros decimos es que mira, aquí siento, mira, aquí es donde me sale, ¿verdad? Acá. Entonces, ese amor, quiero decirle, eso supuesto amor, es un amor altamente peligroso. Porque no es un amor que respeta límites, no respeta límites y no respeta compromisos. Pero hay que decirlo. ¿Dónde se origina ese amor? Se origina en la naturaleza pecaminosa de una persona. Por eso hay
necesidad de aprender a distinguir entre lo que es el amor que nace del sentimiento solo, del amor que nace del conocimiento, del pensamiento o del buen juicio. Son dos cosas bien distintas y bien diferentes. Y Pablo dice, ¿saben qué? Yo desearía que ustedes crecieran en amor, pero que crecieran, dice, con conocimiento y con entendimiento. Voy a ponerles un ejemplo. Dice que un joven de 30 años de edad se presentó un día ante un consejero espiritual y le confesó lo siguiente. Dice, hace un año tuve una relación con una chica. Nos íbamos a casar, pero todo se echó a perder. Yo sufrí tanto que hasta el día de hoy tengo temor de volverme a enamorar, por lo cual sigo soltero. La cosa es, dice, que ahora solo me atraen las adolescentes de 12 años hasta 16 años. Mire, hasta el límite le pone el amor. Y oiga lo que dice, sé que no debo enamorarme de niñas, no debo enamorarme de niñas, pero estoy enamorado de una que tiene 13 años y yo tengo 33. Mas sin embargo, la amo, oiga, la amo. Aun cuando siento que ella no me ama. Ese es el amor loco. Ese es el amor que solamente se interpreta acá, pero no se interpreta en la mente. Fíjese. Entonces dice, ay, pero yo estoy enamorado, ¿verdad? Pero ¿y de quién está enamorado? Del esposo de la vecina, ¿verdad? Ese amor, si yo no tomo control de él, no tiene límite, no tiene ningún control. Y Pablo dice, señores, vean ustedes como hijos de Dios, no tienen que usar, ese fundamento para relacionarse en amor, porque el fundamento de ustedes para expresar ese amor tiene que ser con inteligencia, tiene que ser con sabiduría, tiene que ser con buen juicio. Y de hecho, ese es el desafío que todos tenemos. Mire, el corazón se va a enamorar, como que dice, de cualquier cosa, pero si yo se lo permito. Y esa es la parte importante. Los creyentes no nos movemos por sentimiento. El fundamento que nosotros tenemos para relacionarnos es básicamente la palabra del Señor. Entonces no crea usted que dándole libertad a todo lo que siente en esa búsqueda de la famosa felicidad, usted va a ser una persona feliz, se va a meter en grandes líos, porque no está manifestando el amor como la palabra dice. Dice que crezcan ustedes en amor, pero que crezcan y lo expresen con mejor conocimiento y con mejor inteligencia y con buen juicio. Entonces no se trata de lo que siento, se trata de lo que el Señor dice en su palabra. Usted no puede enamorarse de cualquier persona. Usted no puede dejar que sus sentimientos se involucren, en relaciones con personas que no convienen, que no son agradables delante del Señor. La primera pregunta que una joven tendría que hacerle a un muchacho que ande detrás de ella es: ¿sos cristiano? ¿Sos hijo de Dios? Porque ya media mes amarrado comenzábamos a buscarle una serie de justificaciones cuando ya hemos fallado por no haber decidido de la manera más inteligente. La base para la toma de decisiones en cuanto a relaciones no es lo que siento. La base es lo que dice
la palabra del Señor. Si una chica es bonita, es inteligente, pero no es convertida al Señor, yo debo de pensarlo 2, 3, 4, 5 veces, porque el yugo desigual es una cosa terrible, es una cosa peligrosa. Y déjeme decirle que esos famosos sentimientos de los que usted dice, ay, pero si es que si yo no lo miro, yo me voy a morir. No se va a morir. No se va a morir. O sea, le va a pasar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el interés suyo es hacer la voluntad de Dios. Mire este punto de expresión. Igual, ¿verdad? Se trata de un joven de 24 años de edad. Dice que él estaba pasando la siguiente dificultad. Dice, tengo 6 meses de casado y mi vida no está muy bien. Porque a veces, dice, sí me siento bien con mi esposa, pero por días no me siento bien. Hasta le he pedido a Dios que nos separe. Mire qué cosa más loca. Hasta le he pedido a Dios que nos separe, porque siento que ella no me ama. Por sentimientos. O sea, los compromisos que nosotros hacemos el día que nos casamos, hermano, dice, para toda la vida. Y eso no está basado en sentimientos. Los sentimientos son cambiantes, cambian con las circunstancias y cambian con las ocasiones. Mas sin embargo, la voluntad debe ser firme en una sola cosa. Y uno dice, bueno, no tengo a la mujer perfecta, pero tengo un compromiso delante de Dios Todopoderoso. Y con esta mujer yo tengo que envejecer y tengo que morir con ella. ¿Sí? Entonces no se trata de sentimientos. Y mire, si hay veces uno ni se quiere ver con la mujer. No es verdad. Ni te pongas en la... Pero solo por eso a ver por dónde. Igual le va a pasar con otra persona, hombre. Igualito. ¿Por qué? Lo que hay que madurar es ese punto. No se trata de mis sentimientos. Se trata de la voluntad, de las decisiones con firmeza que tomamos para llevar adelante una cosa independientemente de lo que suceda. Y una de las cosas de las que debemos ser firmes es precisamente esa. Yo sé que el enemigo es astuto para tentar, mas sin embargo buscamos la presencia del Señor, nos arrodillamos, lloramos por nuestras casas, lloramos por nuestros matrimonios si hay necesidad, con tal de seguir y seguir y seguir y cumplir la palabra que el Señor nos ha encomendado. Amén. Entonces, Pablo hablaba de alguna manera en eso. Mire, dice que ese sentimiento no nos vaya a afectar. Mire, una vida guiada por sentimientos es una vida con alto riesgo de sobrepasar los límites divinos y fallarle al Señor con facilidad, con mucha facilidad. Porque los sentimientos, óigase bien, no respetan límites ni compromisos. No los respetan. Mas sin embargo, nosotros usamos nuestro pensamiento, ¿verdad?, nuestra inteligencia para llevar adelante los compromisos que tenemos delante del Señor. Por eso, cuando se trate de manifestar el verdadero amor, debemos pedirle al Señor la capacidad de manifestarlo así, con inteligencia, con buen entendimiento, con buen juicio, de manera que no nos perdamos del llamado que tenemos de vivir para la gloria del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo debe expresarse el amor? Con
inteligencia. Debe expresarse con conocimiento, debe expresarse con buen entendimiento. Entonces los cristianos somos de los que cuestionamos lo que sentimos. No buscamos darle libertad a lo que sentimos, cuestionamos. Y si mis sentimientos están en una dirección incorrecta, somos nosotros mismos los que los llevamos a la línea correcta. En el nombre de Jesús. Entonces quiero decirle que a su esposa el compromiso es amarla para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Igual, ¿verdad? Debe ser el joven. ¿Cómo tiene que ser la persona con la cual yo me puedo casar? Una persona a la que pueda llegar a amar durante toda mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Entonces ese es el compromiso que tenemos. El amor dice que debe ser manifestado con inteligencia. Y no venir luego a justificar. No, es que aquí, mire, si el Señor no quisiera, entonces dice, ya me hubiera quitado esto que siento. No, hombre, si ya se lo quitó desde ese tiempo. Que no se lo quiere quitar es usted. Porque el Señor ya nos dio libertad en Cristo para amar de una manera inteligente, con conocimiento y con buen juicio en el nombre del Señor. Pero Pablo, hermano, no solo oró por los filipenses para que le permitiera la expresión del amor con conocimiento y buen juicio, sino también para que fueran capaces de discernir entre lo que es mejor y que ellos, dice, lo lleven a ser puros e irreprochables para el día de Cristo. Elegirlo, o más bien la única garantía o manera de elegir en la vida, la única garantía correcta de que estamos eligiendo sobre lo correcto, sin temor a desagradar al Señor y terminar contaminándonos con el mundo, es elegir por los caminos del Señor y usar como guía rígida los principios y mandamientos del Señor para toda la vida. Porque dice la palabra, y Pablo oraba, ¿saben qué? Yo quiero que ustedes en el acto de su vida sepan elegir, y de hecho elijan lo mejor. Entonces la pregunta que es, dice, bueno, ¿y qué es lo mejor? ¿Cómo puedo elegir sin saber que me voy a equivocar? La única manera de hacerlo es decidiendo, usando como fundamento los principios bíblicos del Señor. Cuando usamos como fundamento los mandamientos y principios, lo que nosotros estamos asegurando es que vamos a elegir lo correcto para nuestras vidas. Elegir lo mejor sin perder nuestra pureza delante del Señor implica, oiga, el nunca decidir sobre aquello que represente contaminación espiritual o que ponga en duda nuestra integridad delante del Señor y delante de las personas. Oiga cómo era la regla del juego para el pueblo de Israel en cuanto a elección. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel 44, 23. Ahí hay una buena regla que nos puede ayudar cuando se trata de elegir lo correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo elegir lo correcto? ¿O cómo elegir lo mejor? Y oiga lo que dice Ezequiel 44, 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Fíjese usted.
Ahí estaba la regla del juego. Alguien me enseñó en una oportunidad cómo elegir de la manera correcta. Y Pablo dice una expresión: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo enseñaba de esta forma, de esta manera: todo aquello que en la vida no me santifica no es la voluntad de Dios. Y la pregunta sería: ¿la relación con esa persona me está santificando? ¿O es un riesgo para que deje mi santidad? Entonces dice: si hay riesgo de perder la santidad, esa no es la persona correcta. Amén. Puede ser un parámetro, porque de repente nosotros andamos preguntando: mire, hermano, fíjese que tengo este trabajo, hermano, este trabajo, pero aquí, hermano, se tranza con droga. Aquí, hermano, venden licor de toda clase. Aquí, hermano, estoy expuesto a... Entonces digo: ¿será la voluntad de Dios? Entonces no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, mire, dice que es buena, es agradable y es perfecta. Pero sobre todo, la voluntad de Dios siempre te va a guiar a lo que es santo, no a lo que está contaminado. Amén. Entonces eso es una cosa importante. Y enseñarás a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarás a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Entonces ahí está. Hay cosas que no son la voluntad de Dios. Hay relaciones que no son la voluntad de Dios. Hay que romperlas, porque ponen en riesgo nuestra santidad delante del Señor. Mire, un ejemplo vivo de cómo debe de ser el cuidado de un creyente cuando se trata de mantener su pureza, es lo que se expresa en Daniel. Dice que el joven Daniel llegó a Babilonia siendo un preso de guerra. Pero este joven sí había entendido lo que era buen juicio, buena razón. Y dice que le tocó decidir sobre algo en particular cuando llegó la oportunidad del rey, que el rey les ofreciera de volverlos en consejero del rey. La palabra dice lo siguiente de Daniel: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. A contaminarse. Entonces eso es otro aspecto que los cristianos cuidamos con el objeto de elegir de la manera correcta. No elegimos sobre lo que nos aparta de la santidad de Dios. Elegimos sobre aquello que es recto delante del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces ahí estaba Daniel, bien rígido, bien firme en su postura. ¿Por qué Daniel desechó no comer de la comida del rey? Porque dice que esa comida, antes de que fuera ofrecida al rey o puesta delante del rey, era ofrecida a demonios. Y como tal, la comida pues quedaba bajo qué maldición. Entonces Pablo, o más bien Daniel, dice: no, yo no voy a contaminarme. Y de esa manera lo hizo. Entonces esa es otra cosa importantísima. Elegir bien en la vida
es más bien aprender a apartarse de todo lo que representa contaminación espiritual o de todo lo que pone en duda nuestra integridad delante del Señor. Pablo dice a los Corintios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, mire, de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el Señor. Amén. Ahora, el obrar un amor con inteligencia y buen juicio, y el aprender a discernir lo mejor sin que haya nada que nos contamine o nos desapruebe delante del Señor, nos permitirá dar la mejor cosecha de obras, o nos permitirá el ser llenos del fruto de justicia para honra y alabanza del Señor. Mire lo que resulta. Quiero decirle que la obra del Espíritu Santo en un creyente tiene precisamente este propósito: que todo creyente en Cristo tengamos la oportunidad de manifestar el mejor fruto de justicia, siendo capaz de desechar las obras de la carne y permitirle al Espíritu Santo desarrollar su fruto en nosotros. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo? Porque dice que nos ayuda, ¿verdad? Nos ayuda a vivir la vida de Cristo. La vida en el Espíritu Santo es la garantía que tenemos como hijos de Dios de poder obrar las obras del Señor y saber que todo cuanto hagamos será agradable para Él. Mire, para un hijo de Dios, el uso del tiempo ocupado en las buenas obras es muy importante, puesto que hemos llegado a entender que la vida es solo una oportunidad que transcurre muy rápidamente, y que si no discernimos, oiga, tal oportunidad como para hacer la obra de Cristo, a lo mejor estemos derrochando la mayor oportunidad que tenemos en la vida, y es la de servir al Señor. Mire, hermano, ese es un gran privilegio. Ese es el privilegio más lindo, cuando usted se ocupa de la célula, se ocupa del ministerio, hacia aquí, hacia allá. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos, para hacer la obra de Cristo en nosotros. Por eso se nos dio dones, por eso se nos dio talentos, por eso se nos dio habilidades. No para que las pusiéramos a la orden del mundo y que el mundo disfrute de todo lo bueno que tenemos. No es así. El llamado de Dios para nuestra vida es a entender que si Dios nos da vida sobre la tierra, es para que hagamos la obra de Cristo, la obra del Señor. Eso es lo más importante. Siempre me agradó las palabras de un hermano que venía de Guatemala, y él nos decía: en el día, dice, yo funjo como fulano de tal, pero aquí tengo, dice, a la par mi Biblia, e inmediatamente salgo, dice, a las 5 o 6 de la tarde. Yo sé, dice, que tengo que hacer la obra de Cristo. Gracias al Señor que aquellos que se ocupan de su trabajo secular, pero que han entendido que el mejor espacio, momento y obra para poner todo lo que tenemos es para la obra del Señor, hermano, para que Cristo sea glorificado. Entonces dice la palabra: mire, si ustedes van a expresar con inteligencia su amor y se van a apartar de lo que es impuro, entonces lo que van a tener es abundante fruto. Y la pregunta sería: ¿cuántos queremos dar fruto para el Señor, hermano? Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? La vida en Cristo, la vida en el Señor, hermano, no solamente es para venir con nuestros dolamas y con nuestras quejas, y que me duele aquí, que me duele allá, que me saque para aquí, que me saque para allá. Mire qué precioso es poner nuestros dones al servicio del Señor, poner toda nuestra fuerza al servicio de Dios. Hermanos, desarrollar lo que el Señor nos ha entregado, lo que nos ha dado. Eso es algo lindo, eso es algo maravilloso. Debemos llegar, hermanos, al momento en donde
ya no sea para nosotros una carga buscar la célula, buscar la reunión de la iglesia. Que ya no haya necesidad que nos anden poniendo un WhatsApp, mira, acordate de la reunión. No, es que eso es espontáneo. Eso es parte de la vida en el Señor. Es un fruto que se va desarrollando, que va creciendo, que va saliendo de cada uno de nosotros. De manera tal que nos alegramos en Cristo, nos alegramos en el Señor, nos gozamos en la célula, nos gozamos aquí. Nos alegramos, es el privilegio más grande que tenemos como hijos de Dios, es expresar las obras de Cristo, las obras de justicia. Para eso hemos sido redimidos, para eso hemos sido cambiados, para eso hemos sido llamados por el Señor. Gloria a Dios por aquellos hermanos que aunque pequeño lo que hacen, pero se gozan y lo hacen para Cristo. Gloria a aquellos hermanos, porque cuando dicen vamos a la iglesia del Señor, gloria a Dios. Mire, yo les he contado, yo pasé por esa calle cantidad de veces. Cuando veníamos de San Salvador con los niños pequeños de Santa Tecla, nos congregábamos acá. Nosotros el sábado en la tarde, nosotros ya estábamos en Santana. Y toda nuestra locura, nuestra pila era estar el día domingo en el culto del Señor. Y eso lo hicimos por años. Por años. Nuestros hijos estaban pequeños y nunca mi esposa dijo, ay, porque acabamos de tener el hijo, ya no vayamos a la iglesia. Más nos esmerábamos. No sé por qué recuerdo la imagen cuando nos bajamos ahí por el Canal 2. Teníamos que subir toda esa calle hasta el templo cristiano. Evelyn estaba pequeña y ahí nos bajábamos, tomábamos la 101, nos bajábamos en el Canal 2 y comenzábamos a caminar hacia arriba, ¿verdad? Y con Evelyn en brazos, y ahí íbamos. Pero ahora los muchachos tienen un bebé y se ausentan por 6 meses y 1 año y se desaparecen porque tuvieron bebé. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que le damos lo mejor al mundo, pero no se lo damos a Cristo Jesús? Y ahí andábamos con los hipotes, hermanos. Con los hipotes. Ellos se llegaron a acostumbrar, nuestros hijos, al suelo. Porque cuando ya eran las 8 de la noche e íbamos con los 2 o con los 3, ellos lo que hacían era acostarse. Y ahí está Alejandro Montoya y hermana Elvira de testigos, cuando de repente ellos estaban dormidos. Y ahora tienen hijos, ya no quieren ir a la iglesia. Bueno, hijos de 40 años y no quieren venir a la iglesia. Hermanos, fruto de justicia, privilegio grandísimo que tenemos sobre la tierra. Honrar el nombre de Cristo, honrar el nombre del Señor, y su servicio es honra, es gloria, es alabanza, es adoración, hermanos, al Dios Todopoderoso. Quiero contarles de esta misionera y aquí culmino. Dice que esta mujer un día se hizo la pregunta siguiente: ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice, si me hubiera hecho esta pregunta antes de aceptar el nombramiento como misionera, mi respuesta hubiera sido completamente diferente. Tenía, dice, una vida feliz y bendecida por Dios, con un marido maravilloso y 2 hijas hermosas y saludables.
Al principio no podía entender por qué Dios quería cambiar algo que parecía tan buenísimo para mí. Dice que al obedecer su llamado, pude ver con mayor claridad su abundante gracia y amor conmigo. Como pediatra de profesión, parte de mi ministerio en Guatemala, dice que consistía en coordinar y servir en brigadas médicas en lugares de escasos recursos. Una tarde, mientras trabajaba en mi clínica a orillas del océano Atlántico, salió un momento y pude observar, dice, las largas filas de personas esperando ser atendidas por doctores. Sentí la hermosa sensación, dice, de amar lo que estaba haciendo. Podía compartir de Jesús a la vez que brindarle servicio gratuito a las personas. Luego dice, no podía creer que hubiera llegado a un punto en que disfrutaba más este tipo de práctica médica que la que había desarrollado anteriormente. Entonces vuelve nuevamente la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y ella dice que traiga honra y gloria al Señor en cualquier cosa que yo pueda hacer para Cristo. Si me doy a entender, cuando ya hay gloria, cuando hay satisfacción, cuando hay gozo por hacer la obra de Cristo. Gracias, Jesús, gracias, Señor, por haberme llamado, por tomarme en cuenta. Pero algunos todavía están esperando, no captan y no entienden que toda esa capacidad de vida que el Señor les ha dado no es para el mundo, es para Cristo. Es para que Dios sea glorificado. Y en medio de todo ello nos gozamos, nos alegramos en el Señor, disfrutamos el hacer la obra de Jesús. No es una carga, no es una obligación, simplemente el fruto de justicia está siendo manifestado en nuestras vidas. Y lo único que queremos hacer es, Dios, honrarte, es glorificarte, Dios Todopoderoso, con mi vida, con mis hechos, con mi tiempo, con mi talento, con mis recursos. ¿Cuántos queremos, hermanos, gozarnos en Cristo Jesús? Amén. ¿Cuántos queremos que la obra de Jesús, póngase de pie, se vuelva en algo que disfrutemos? No llegamos cargados, no nos andan jalando, no nos andan empujando para hacer la obra de Cristo. La hacemos con gozo, la hacemos con alegría, porque sabemos, hermanos, que ese es el llamado de nuestro Dios: a servirle, a honrarle, a glorificarle. Yo no sé si usted al final de sus días, usted se va a sentir satisfecho de haberle dado todo a la empresa, todo al trabajo, y no haberle dado el tiempo necesario al Dios Todopoderoso, al que vamos, Dios, a rendirle cuentas. Yo no sé si usted se va a sentir satisfecho de decirle: Señor, yo fui un buen profesional, mira cuánto gané,